Aleluya, Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, Dios te bendiga. Quiero enseñar este tema bajo la luz del Espíritu Santo. La profecía, voz del Espíritu Santo, la profecía, la voz del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo habla, voz audible. Está la profecía que está escrita en la palabra. Pero hay profecía donde el Espíritu Santo le habla audiblemente. Pero esto no es para todos escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque esta profecía tiene un propósito. Tiene un gran propósito. Y el propósito es del trabajo de la obra de Dios. Para hacer el trabajo de la obra de Dios. En Hechos, capítulo 8, verso 29, vemos de que el Espíritu Santo le habló a Felipe al oído, con voz audible, y fueron pocas las palabras. Le dijo: Felipe, acércate a ese carro, júntate a ese carro. Le habló con propósito. ¿Por qué? Porque en el carro había un eunuco etíope que no entendía las escrituras, lo que estaba leyendo. Pero eso a Felipe le tocó entender cuál es el propósito de que el Espíritu Santo le estaba hablando, que se acercara al carro. Dice que Felipe empezó a discipular al eunuco etíope. Le empezó a dar el discipulado. Y este creyó en Cristo y también se bautizó. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en la vida de Felipe? Un trabajo para formar un discípulo a un hombre. Para eso era la profecía. Tenía un propósito, un trabajo. En Hechos capítulo 11, verso 28, vemos a un profeta llamado Agabo. Este profetizó una hambruna en el tiempo de Claudio. También el Espíritu Santo le habló voz audible y la profecía se cumplió. ¿Verdad? El propósito es para que los hermanos, ¿verdad?, estuvieran preparados, que no les sorprendiera lo que iba a acontecer en ese tiempo, ¿verdad? Para que la iglesia estuviera unida en el trabajo y se ayudaran mutuamente de unos a otros. Aleluya, con amor fraternal. Para eso fue la profecía. Entonces la profecía siempre tiene un propósito de trabajo en la obra de Dios. En Hechos, capítulo 21, el verso 11, vemos otra profecía de Agabo para Pablo, con la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló a Agabo, y Agabo le dio la profecía a Pablo, la cual pues los hermanos lloraban, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo habló de que eso iba a acontecer. Nadie podría parar la profecía, nadie le iba a parar, ni Pablo, ni Agabo, ni los hermanos, porque la profecía se tenía que cumplir, porque el Espíritu Santo dijo: así atarán, dijo. Entonces era para el futuro. La profecía se cumplió. ¿Pero por qué? Porque era necesario de que Pablo fuera a predicar a Jerusalén. Aleluya. Entonces la profecía tiene un propósito. No es hablar por hablar. La voz del Espíritu Santo, un profeta la escucha con propósito para hacer la obra de Dios. En Hechos, en el capítulo 13, versículo 2, Hechos capítulo 13, versículo 2, vemos la confirmación del ministerio de Bernabé y de Pablo. El Espíritu Santo habló y dijo: apártenme, dijo, a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Entonces vemos de que el Espíritu Santo habló, en primer lugar, habló del nombre de Bernabé. En segundo lugar, habló del nombre de Saulo, que es Pablo, que es el apóstol Pablo. Para la obra del ministerio, dijo el Espíritu Santo. Era para un trabajo ministerial, para una función ministerial. Entonces, la voz del Espíritu Santo viene al oído de un profeta, ¿verdad? De uno que tiene don de profecía, pero es con un propósito.
La Biblia dice en Corintios, en Primera de Corintios capítulo 14, la Biblia habla del don de profecía. Dice que la profecía es, número 1, para edificación, número 2, para exhortación, número 3, para consolación. Entonces la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Y dice que es para la iglesia de Cristo. Ahí lo dice, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, el 5, versículo 3, versículo 4 y el 5 de Primera de Corintios 14. Entonces la profecía tiene un propósito. El Espíritu Santo le va a hablar a una persona entendida de lo que va a recibir. ¿Por qué le está hablando? Le está hablando para un trabajo ministerial. No como muchos creen hoy en día. Sí, el Espíritu Santo habla. Cuando Él quiere, habla. Porque a Él nadie lo manda. No podemos manipular la profecía. Es cuando el Espíritu Santo habla. Aquí vemos. Y todo tiene un propósito. Pero el Espíritu Santo le habla a personas que tienen entendimiento de que la profecía es para hacer la obra del ministerio de Cristo, de los ministerios que Cristo da por el Espíritu Santo, porque los ministerios son dados por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para edificar en el cuerpo de Cristo. Entonces, la voz del Espíritu Santo no es para andar haciendo locuras, porque Dios no es Dios de confusión, tampoco es Dios de desorden. Dios es ordenado. Aleluya. La profecía es para trabajar en la obra de Dios, entienda esto, para funcionar en un ministerio. Hecho, aquí está estos ejemplos de la profecía. La voz del Espíritu Santo en los capítulos dados y los versículos. Hechos capítulo 8, verso 29. El Espíritu Santo le habló a Felipe con un propósito para enseñarle la doctrina al eunuco etíope. Hechos capítulo 11, verso 28. Agabo profetizando que iba a venir una gran hambruna en el tiempo de Claudio, para que la iglesia se preparada, estuviera preparada, ¿verdad? Con alimentos y que se ayudaran los que tenían bendiciones materiales, que ayudaran a los pobres, ¿verdad? Pero todo es con el propósito de la obra de Dios. En Hechos capítulo 21, verso 11, vemos la profecía, ¿verdad? Para Pablo, donde el Espíritu Santo le habló a Agabo que le diera esa profecía. Se cumplió. Si usted ve los versículos, los siguientes versículos y lee hasta el capítulo 23, usted se da cuenta. Cuando usted lee el capítulo 21, verso 11, y el capítulo 22 y el 23, usted se da cuenta del proceso que Pablo vivió en Jerusalén, que se cumplió la profecía. Pero todo era con un propósito de que Pablo iba a ir a Jerusalén a predicar, a enseñar la doctrina de Cristo. En Hechos capítulo 13, verso 2, vemos de que el Espíritu Santo habla acerca de Bernabé y Pablo, de que les ha entregado un ministerio, que van a ser enviados a predicar. Aleluya. Primero mencionó el nombre de Bernabé, en segundo mencionó el nombre de Saulo, que es el apóstol Pablo. Dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio que los he llamado. Entonces, la profecía tiene un propósito. Y es de trabajar en la obra de Dios. Es de fungir en la obra de Dios. No es de andar profetizando a lo loco. Entendamos en estos tiempos, Dios está hablando. Dios habla de diferentes maneras, en sueños, en visiones, voz audible, en revelación. Aleluya, en interpretación de lengua.
Dios habla, pero esta profecía de voz audible, para dar una profecía de esta hay que estar seguro que es la voz del Espíritu Santo, pero que esa profecía tiene un entendimiento que hay que entender que es para trabajar en la obra de Dios, porque no podemos salirnos de la base de la palabra de Dios, de lo que ya está escrito, cómo es. Estos son ejemplos para la iglesia de este futuro, de este tiempo que estamos viviendo, que la voz del Espíritu Santo va a seguir hablando con este propósito para hacer un trabajo ministerial. Aleluya. Cristo viene pronto a levantar una iglesia que cree en el ministerio del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que cree en la profecía de voz audible, pero en este orden. Y también que cree en la profecía que está escrita en la palabra. ¿Qué es lo que el Padre dijo? Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Profetizar de lo que está escrito en la palabra. Porque dice que el espíritu del profeta esté sujeto al profeta. No podemos salirnos de los ejemplos que están en la Biblia, de lo que ya está escrito. La obra de Dios tiene que ser de la misma manera. Entonces la profecía que está en la Biblia y también esta profecía voz audible, que es también para el trabajo de la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.